Amén. Gloria a Dios, una vez más les saludo en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, les saluda el pastor Manuel Castro Jr. desde la ciudad de San José y Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy estaremos aprendiendo, gloria al Señor, nuestra quinta parte, gloria a Dios, nuestra quinta parte de la Pascua. Gloria al Señor. Recuerden que la Pascua es un tema muy extenso, gloria al Señor, y quiero explicarles, gloria al Señor, de que cualquier tema bíblico nunca debe de verse en la superficie. Cualquier tema bíblico se tiene que escudriñar, gloria al Señor, con mucho detalle y entender la raíz. Uno de los problemas más grandes que tenemos es que nunca entendemos las raíces del inicio de todo esto, y lo que hacemos es tratar de interpretar algo que verdaderamente no se ha estudiado completamente a fondo. Así que en el amor de Cristo, bendigo al Señor que me permite estar con ustedes y poder escudriñar todo esto juntos, y que usted vaya viendo escritura por escritura, reglón por reglón, como dice la palabra de Dios, alineando cada pieza, poniéndolo en el lugar correcto para poder, gloria al Señor, enriquecer nuestras mentes y nuestros corazones. Amén. Así que vamos a la quinta parte de nuestra enseñanza. Gloria a Dios. Y hemos estado estudiando faceta por faceta, parte por parte. Gloria a Dios. La primera Pascua que se inició en Éxodo capítulo 12. Gloria al Señor, el capítulo 12. Hemos escudriñado verso por verso. Gloria a Dios. Y ahora vamos a ver el versículo número 5. Y vamos a empezar desde ahí. El verso número 5 de Éxodo capítulo 12, verso número 5. Muy bien. Dice así la palabra de Dios, y escrita está en el nombre poderoso y majestuoso de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 12, versículo 5. Digan a todos los israelitas que el día 10 de este mes, cada familia debe de apartar 12:5 del libro de Éxodo. Debe de apartar un cordero y un cabrito para comérselo. Los animales deben de ser macho, de tan solo 1 año de edad y sin ningún defecto, para asegurarse de que el animal que elijan alcance para todos, pues cada miembro de familia debe comer lo acostumbrado. Si alguna familia es muy pequeña como para comerse todo el animal, deberá compartirlo con su familia. Pero la primera parte del verso, gloria al Señor, del verso 5, gloria a Dios, dice que tenía que tomar, gloria a Dios, un becerrito, gloria al Señor, un cordero, y ese cordero debería de ser sin, como dice en inglés, dice without blemish. En español dice sin ningún defecto. Sin ningún defecto. Gloria a Dios. Sin ningún defecto. ¿Qué significa esto? Eso es lo que vamos a escudriñar. ¿Por qué Dios había puesto esta parte de sin ningún defecto? Gloria al Señor. ¿Y cuándo se cumplió todo esto? Quiero que vayamos todos al Evangelio según nuestro hermano Juan. Gloria al Señor. El Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo número 1, versículo número 5. Recuérdense que Éxodo nos dice que debería de estar, gloria a Dios, el cordero sin defecto. Y ahora vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a ir al 29. 29, por favor. Y ahí en el verso 29, gloria al Señor, vamos a leer algo, gloria a Dios, interesante. Juan capítulo 1, versículo 29. Miremos lo que dice la escritura, gloria a Dios, en el verso 29 y en el capítulo 5. Dice, al siguiente día, Juan vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. El Cordero, allí iba. El Cordero había sido asignado. Y este Cordero que está siendo asignado, gloria al Señor, identificado, nombrado por Juan el Bautista, era aquel Cordero que iba a quitar completamente el pecado del mundo. Pero este Cordero tenía que cumplir con los requisitos. Recuérdense que el requisito tenía que ser, en el verso 5 de Éxodo capítulo 12, tenía que ser sin defecto. Mire lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro, vamos a ir a las cartas paulinas. En Primera de Pedro, gloria al Señor, o Cefas, gloria a Dios, capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. 18 y 19. Si usted tiene su Biblia, puede escudriñarla, y si tiene sus apuntes, puede tomar sus apuntes para que usted mismo se vaya formando su propio estudio. ¿Qué nos dice Primera de Pedro? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19 nos dice, verso 18, porque Dios los libró de este modo de vida, que es poco provechoso, y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas no duran o no duraderas. Verso 19. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio. Pero mire cómo dice al final, como un cordero sin ningún defecto. Ahí está el cumplimiento. La escritura, gloria al Señor, nos relata que el cumplimiento de este cordero de Éxodo capítulo 12, versículo 5, se cumple completamente, gloria al Señor, en las cartas de Pablo. Cuando nos dice Pablo que ese cordero que murió en la cruz, que ofreció su sangre y fue un sacrificio delante de Dios y delante del mundo, fue un cordero sin defecto. En inglés dice without spot, without spot. Quiere decir sin ninguna mancha, sin ningún defecto. Tenía que ser perfecto. Allí cumple nuestro Señor Jesucristo el requisito y el cumplimiento, gloria al Señor, en ese momento. Gloria a Dios. De lo que él había hecho, ahora el apóstol viene y lo escribe por si acaso alguien iba a dudar de que él cumplió con el requisito. El requisito, una vez más, se encontraba en Éxodo capítulo 12, versículo 5. Amén, mis amados. Gloria al Señor. Pero ¿qué tenía que pasar? Gloria al Señor. No solamente tenía que ser sin defecto, pero lo que tenía que pasar también es que ese cordero tenía que haber sido examinado. ¿Se acuerdan en el capítulo 5? Perdón, en el capítulo 12 y en el versículo 5. ¿Se acuerdan ustedes que decía ahí con claridad que se tenía que examinar desde el día 10 hasta el día 14? Tenía que pasar una examinación. Se escogía el cordero, gloria al Señor, y se examinaba. Gloria a Dios. ¿Cumplió estos requisitos el Señor de la examinación, mis muy amados? Claro que los cumplió. Gloria a Dios. Fíjense bien lo que nos dice, mis muy amados, allí en Mateo. Gloria a Dios. Ahí en Mateo. Bueno, creo que me voy a... Sí, Mateo. Ahí en Mateo capítulo 21. En Mateo capítulo 21 y en el versículo 23. 23. Mateo 21, 23. Ahí en Mateo 21, gloria a Dios, verso 23,
rápidamente, gloria a Dios, nos dice, verso 23, Jesús entró en el templo y comenzó a enseñar a la gente. Los sacerdotes principales y los líderes del país se acercaron a Jesús y le preguntaron. ¿Qué hicieron? Le preguntaron. En otras palabras, lo estaban cuestionando. Gloria a Dios. Miren lo que le preguntan. ¿Quién te dio autoridad para hacer todo esto? ¿Quién te dio autoridad para hacer todo esto? ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? Estaban ¿qué? Inspeccionándolo. Estaban tratando de encontrarle alguna falta para decir de que era culpable. Si le encontraban alguna falta a él, entonces él no podía cumplir los requisitos del cordero, porque el cordero, una vez más, en Éxodo capítulo 12, versículos 5 y 6, tenía que ser no solamente, gloria a Dios, sin mancha, pero tenía que cumplir con todos los requisitos establecidos. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces miremos, gloria a Dios, que ahí en Mateo se cumple, que lo comenzaron a él a qué? A revisar, a inspeccionar. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para ver si le encontraban alguna falta. Gloria al Señor. Pero ¿por qué examinarlo? Gloria a Dios. Porque tenían que examinarlo. El cordero era un requisito que antes de tomarlo y decir, este le vamos a dar al Señor como sacrificio, se tenía que examinar. Gloria a Dios. Y mire lo que pasa, no solamente en el capítulo 21 de Mateo, pero mire lo que pasa en el capítulo, gloria a Dios, 27. En el capítulo 27 de Mateo, gloria a Dios, en el verso 1 y 2, 1 y 2, mire lo que nos dice la escritura en el verso 1 y 2 de Mateo 27. Mateo 27, verso 1 y 2. Y ahorita vamos a ir a las otras escrituras, porque hoy es un tiempo importante de revisar con diligencia cada una de las escrituras. Amén. Muy bien. Dice el verso 27, verso 1. Dice, al amanecer, todos los sacerdotes principales, una vez más, y los líderes del país hicieron juntos un plan. ¿Para qué? Para matar a Jesús. Verso 2. Lo ataron, lo sacaron del palacio de Caifás y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernante romano. ¿Por qué se lo entregaron? Porque lo querían encontrar en alguna falta. Una vez más, examinándolo. Una vez más, examinándolo. Gloria al Señor. ¿Por qué lo estaban examinando? Porque era el requisito. Gloria a Dios. Voy a saltar. Entonces, fue examinado por Pilato. Gloria al Señor. Pero no solamente por Pilato, pero también fue examinado por Herodes. En Lucas capítulo 23, en el versículo 6 al versículo 12, en Lucas 23, en el versículo 6 al versículo 12, ahí nos vamos a dar cuenta, gloria al Señor, que también fue examinado por Herodes. Ya pasó la examinación de Pilato, gloria al Señor, en todo el capítulo 27, en el versículo 1, en el versículo 2, en el versículo 11 al 14 y en el versículo 17 al 26. Ahora vamos con Herodes. Vamos a ver si Herodes lo examinó. Y vamos a leer desde el capítulo 23, desde el verso 6 al verso 12. Mire lo que nos dice, desde el verso 6 al verso 12. Dice, cuando Pilato oyó eso, le preguntaron si Jesús era de Galilea. Ellos dijeron que sí, por lo que Pilato se dio cuenta de que Jesús debía ser juzgado por Herodes Antipas, el rey de esa región. Por eso envió a Jesús antes Herodes, que en ese momento estaba en Jerusalén. Verso 8. Cuando Herodes vio a Jesús, se puso muy contento, porque hacía tiempo que quería conocerle. Había oído hablar mucho de él y esperaba verlo hacer algún milagro. Verso 9. Le hizo ¿qué? Muchas preguntas. Que le hizo muchas preguntas
Pero Jesús no respondió nada. ¿Qué hizo el Cordero? Callar. ¿Qué hizo el Cordero? Callar. No respondió nada. Verso 10 dice, los sacerdotes principales y los maestros de la ley estaban allí. No solamente estaba Herodes, pero también estaban los sacerdotes principales una vez más, y ahora los maestros de la ley estaban añadidos a ellos, gloria al Señor, los cuales eran dos grupos diferentes, y le estaban acusando con insistencia. Con insistencia le acusaban. Verso 11, Herodes y sus soldados insultaron a Jesús. ¿Qué hicieron? Lo insultaron. Y para burlarse de él, lo vistieron como si fuera un rey. Mire lo que hicieron. Lo vistieron como que fuera un rey, gloria al Señor. Luego le enviaron a Pilato, una vez más. Herodes y Pilato, verso 12, que antes eran enemigos, se hicieron amigos en ese mismo día. A pesar de que el Señor, el Cordero de Dios, estaba siendo revisado, estaba cumpliendo con todos los requisitos anticipados, gloria al Señor, de Éxodo, al final estos dos salieron siendo amigos. ¿Qué es lo que hace Cristo? De una u otra manera, en medio de cualquier cosa, en medio de una crítica, en medio de un odio, en medio de que no lo quieran, inmediatamente al final algo bueno termina ocurriendo. Gloria a Dios. Así que ya pasamos a los sumos sacerdotes, ya pasamos a Pilato, ya pasamos a Herodes, gloria al Señor. Pero no solamente eso, gloria a Dios, también se encontraba un hombre llamado Anás, que era el suegro de Caifás. Gloria a Dios. Que en Lucas capítulo 3, versículo 2, vamos a ver lo que él hace. Este era el suegro. Anás era el suegro de Caifás. ¿Y Caifás quién era? Bueno, Caifás era el sumo sacerdote. ¿Y qué pasó? Pues ustedes se van a dar cuenta en la escritura en Lucas capítulo 3, versículo 2, que también Anás lo revisó. Y no solamente él, pero después lo manda con Caifás. Gloria al Señor. Miremos lo que dice la escritura, gloria a Dios, en Lucas 3:2. Lucas 3:2. Muy bien. Ahí en Lucas 3:2, gloria a Dios, en el 3 y 2, leyendo desde el 1, porque yo tengo aquí, vamos a ver dónde comienza el verso 2. Gloria a Dios. El verso 2, déjenme ver. Bueno, dice el verso 1, Juan el Bautista, hijo de Zacarías, vivía en el desierto. Dios habló allí en el desierto cuando Tiberio tenía ya 15 años de ser el emperador romano y Poncio Pilato era el gobernador de la región de Judea. En ese tiempo, fíjese bien, Herodes Antipas gobernaba en la región de Galilea. Por su parte, Felipo, el hermano de Herodes, gobernaba en las regiones del Iturá y Trancunitide. ¿Ok? Trancunitide. Lisanias gobernaba en la región de Abilenes. Anás y Caifás, ese es mi punto, Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes del pueblo judío. Anás y Caifás eran los jefes del sacerdote del pueblo judío. Es importante porque cuando nosotros queremos saber quién era Anás y Caifás, aquí nos lo dice con claridad. Gloria al Señor, nos lo dice con claridad. Entonces, ahora miremos no solamente eso, pero que en el versículo 18, en el capítulo 18 de Lucas, voy a irme a Lucas capítulo 18 y vamos a ver el verso 13 y el verso 14. Lucas capítulo 18, verso 13 y verso 14. Acuérdense que estamos viendo la revisión, todo lo que lo estaban revisando. ¿Por cuántos días tenían que revisarlo? Por 4 días. Por 4 días tenía que hacer su revisión. Amén. Entonces lo que estamos viendo es todas las personas que lo estaban inspeccionando, revisando, examinando. Gloria al Señor. Y hasta ahorita había pasado la prueba. Y allí en Lucas,
capítulo 18, verso 13 y 14. Lucas 18, verso 13 y 14. Dice el verso 13. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten misericordia de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Verso 14. Cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regrese a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. Quiero volver a leer esto. I want to read it one more time. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios, ¿quiénes son? Los humildes. Pero los más importantes para Dios, ¿quiénes son? Los humildes. ¿Y cómo se estaba portando el Señor? Con humildad. Gloria al Señor. Él se estaba portando con humildad. Gloria a Dios. Así lo hizo Jesús. Gloria a Dios. En Juan capítulo 18, Juan capítulo 18, el Evangelio según nuestro hermano Juan capítulo 18, vamos a ver los mismos versos, el verso 13 y el verso 14. En Juan capítulo 18, verso 13 y verso 14. Ahora, recordemos que aunque estamos tomando tiempo, gloria al Señor, en ver estas escrituras, es de suma importancia, porque lo que nos estamos dando cuenta es que Jesucristo, gloria a Dios, cumplió exactamente con exactitud Éxodo capítulo 12. Gloria a Dios. Entonces miremos, gloria a Dios, en Juan capítulo 18, verso 13 y verso 14. Nos dice el verso 13, mis amados, primero lo llevaron ante Anás. Primero lo llevaron ante Anás. ¿Quién era Anás? El suegro. ¿El suegro de quién? De Caifás. El suegro de Caifás, que en ese año era el jefe de los sacerdotes. Si era el jefe de los sacerdotes, entonces ¿quién era? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Verso 14. Tiempo atrás, Caifás les había dicho a los jefes judíos que les convenía más la muerte de un solo hombre. ¿De cuánto? De un solo hombre. Eso me suena familiar. De un solo hombre, con tal de salvar a todo un pueblo. Alabado sea el Señor. Aún en las palabras de Jesús, él ya estaba declarando quién era él. Lo que pasa que no lo podían comprender en su totalidad. Jesús, gloria al Señor, estaba poniéndole en el corazón, aún en el corazón del sumo sacerdote, que era Caifás, le estaba poniendo las palabras para que todos esos sacerdotes, toda esa gente religiosa se convirtiera a Cristo Jesús y se diera cuenta que Él era el Cordero prometido. Pero ¿qué estaba pasando en ese momento? No lo estaban entendiendo. Gloria al Señor. Él mismo había declarado que convenía que uno, ¿cuántos corderos tenía que escoger la familia? Uno por familia. ¿Y qué es lo que estaba haciendo él? Escogiendo a uno. ¿A uno para qué? Para salvar a todo el pueblo. No se estaba dando cuenta, hermano, que estaba cumpliendo la profecía escrita, gloria a Dios. No se estaba dando cuenta que estaba cumpliendo el cumplimiento, gloria a Dios, descrito en su totalidad. Gloria a Dios. Pero ¿qué estamos entendiendo? Gloria al Señor. ¿Y qué de que tenía que ser sin defecto? Bueno, ya miramos que lo estuvieron examinando. La pregunta era, ¿le encontraron alguna falta? Y la verdad que usted y yo sabemos que no le encontraron ninguna falta. Ninguna falta le encontraron. Gloria al Señor. Y quiero empezar mostrándole
uno de los que le encontró que no tenía ninguna falta. En Mateo capítulo 27, en Mateo capítulo 27, en el versículo 3 al versículo 10, aquí se encuentra alguien que usted en cuanto lo comencemos a leer, se va a familiarizar. Gloria a Dios. Y vamos a encontrarlo ahí. Ahí en Mateo capítulo 27, desde el verso 3 al verso 10, encontramos a alguien, gloria al Señor, que se da cuenta que él era, gloria a Dios, sin defecto, gloria al Señor alguno, sin defecto alguno, gloria al Señor. Entonces vamos ahí a leer desde el versículo número 3 hasta el versículo número 10. Gloria a Dios. Del 3 al 10. Muy bien. ¿Qué nos dice la escritura? Gloria a Dios. Nos dice, gloria al Señor, cuando Judas, ¿quién? Judas supo que había condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. ¿Quién era este? Uno de sus discípulos. ¿Quién era este? Judas, el que lo había vendido. Gloria a Dios. Entonces fue a donde los que estaban, donde quiénes, donde los que estaban con los sacerdotes principales. Fue donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país, les devolvió las 30 monedas de plata por las que él lo había vendido y les dijo: he pecado contra Dios porque entregué a Jesús y él es inocente. ¿Qué es él? Él es inocente. Gloria a Dios. Él lo dijo, que él era inocente. ¿Y ellos qué le contestaron? Gloria a Dios. Ellos le contestaron, y esto, gloria a Dios, ¿qué nos importa? Mire lo que le dijeron. Estos eran los religiosos. Estos eran los que supuestamente deberían de estar haciendo las cosas correctamente. Y mira qué les dice ellos. ¿Qué nos importa? Ese problema es tuyo. Ahora le dijo, that's your problem. No es el nuestro. Verso 5. Verso 5. Gloria a Dios. Entonces Judas tiró las monedas en el templo y se fue y se ahorcó. Judas se tomó su vida. Tomó su vida. Verso 6. Los sacerdotes principales recogieron las monedas y dijeron, mire lo que dijeron. Punto importante. Estas monedas son el precio de la vida de un hombre. ¿De cuántos? De uno. De un hombre. La ley no nos permite que las pongamos en la caja de las ofrendas. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo, estaban cometiendo un crimen. Lo que ellos estaban diciendo es que como esto no era bien delante de Dios, no lo podían poner en las ofrendas. Pero qué increíble. Sí pudieron hacer el daño y sí pudieron hacer el mal, pero ahí es donde ellos dicen, pero no lo podemos poner para atrás para las ofrendas. Ahora, yo me pongo a pensar, entonces, ¿qué hicieron con ese dinero? Alguien se tuvo que haber quedado con él. Gloria a Dios. Es por eso que las ofrendas que no vienen de un lugar correcto, de un lugar santo, de algo que es honesto, no se deben de recibir. No se deben de recibir. Gloria a Dios. Pero continuemos aquí. Ahí nos damos cuenta entonces, gloria a Dios, dice el verso 7. Entonces decidieron comprar con ese dinero el terreno conocido como el campo del alfarero, para enterrar allí a los extranjeros. Verso 8. Por eso aquel terreno se conoce con el nombre del campo de sangre. Verso 9. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. ¿Qué es lo que había dicho Jeremías? La gente de Israel puso el precio que se pagó por la vida de aquel hombre, 30 monedas de plata, y ellos tomaron las monedas y compraron el campo del alfarero como Dios me lo había ordenado. Proféticamente, ahí miramos un cumplimiento más, gloria al Señor, de lo que se había
profetizado y de lo que se tenía que cumplir. Se tenía que cumplir lo que se había dicho. Gloria al Señor. Entonces miramos que ¿qué pasó? Judas no le pudo encontrar falta. Ahora, ¿habrá habido alguien más que le pudo haber encontrado alguna falta al Señor? Miremos esto, gloria al Señor, que es interesante. Vamos a ir a Lucas, capítulo 23, Lucas, capítulo 23, y vamos a ver el verso 39 al 43. Lucas, capítulo 23, desde el verso 39 al verso 43. Recuerden que una vez más el Cordero tenía que cumplir los requisitos. Tenía que ser sin defecto. No se podía encontrar ninguna culpa. Gloria al Señor. Ninguno. Gloria a Dios. Sin defecto alguno. Nos había dicho Éxodo capítulo 12, versículo 5 y 6. Miremos si se cumplió. Y miremos verdaderamente si se le encontró alguna culpa. Miremos lo que nos dice el verso 39. 39. Dice, uno de los criminales que estaba clavado junto a Jesús también lo insultaba. ¿No que tú eres el Mesías? Sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Verso 40. Pero el otro hombre le respondió, ¿no tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Verso 41. Nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos, pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Mire, un ladrón reconoció que aquel que estaba colgado del madero no tenía ninguna falta. Verso 42. Luego le dijo a Jesús, Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Se cumplió otra vez, mis amados. Gloria a Dios. Se cumplió de que fue no solamente examinado, pero fue encontrado sin algún defecto. Gloria a Dios. En absoluto. Ahora, hay algo interesante ahí, porque en este escogimiento de que se tenía que inspeccionar el cordero, gloria a Dios, desde el día 10 hasta el día 14, y que no se podía encontrar ningún defecto en él, también había otro requisito. El otro requisito es que tenía que tener un año. Tenía que ser no más de un año. La pregunta sería, ¿por qué tenía que ser? Yo expliqué, gloria a Dios, y articulé anteriormente por qué. Pero no era solamente porque tenía que ser lo suficientemente pequeño para que toda una familia lo comiera. Pero hay otro misterio ahí en la palabra que es bien importante entenderlo. ¿Y cuál era? Gloria a Dios. Allí en Éxodo, gloria a Dios, en el capítulo 2, en el verso 5, es cuando a nosotros se nos pide que tenía que ser no más de un año. Gloria a Dios, no más de un año. Pero ¿cuál era todo esto? ¿Cuál era el simbolismo? Aquí había algo detrás de esto y es maravilloso entender. En Levíticos capítulo 16, en Levíticos capítulo 16, en el versículo 5 y en el versículo 6, se encuentra algo interesante. Ahora, aunque todo el capítulo de Levíticos capítulo 16 es completamente interesante y se debe de escudriñar, ahí encontramos dos cosas. Dos cosas. La primera cosa que encontramos, gloria a Dios, es que Levíticos capítulo 16 está describiendo lo que es un ritual. Está describiendo un ritual. Y ese ritual tenía que ser hecho por el sumo sacerdote. Pero no solamente tenía que ser hecho por el sumo sacerdote, pero ese ritual era para la purificación del pueblo, para que el pueblo fuera purificado. Entonces tenemos un ritual en el cual tenía que ser conducido por el sumo sacerdote y tenía que ser realizado para la purificación de todo un pueblo. Interesante todo esto, ¿no? Ahora, no solamente eso, gloria a Dios, pero ese dicho ritual era necesario que se hiciera y solamente se hacía
una vez al año. Interesante. Una vez al año, un cordero por familia. Gloria a Dios. Cordero de un año. Todo se está enlazando. La Biblia es como un rompecabezas. Tienes que ir agarrando cada una de esas cosas y alineándolas y tienen que caber perfectamente. Las piezas no pueden quedar dislocadas, tienen que quedar en perfección. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Que en Levíticos, gloria a Dios, en ese capítulo 16, a leer esos dos versos, y yo quiero concentrarme en esos dos porque todo lo demás usted lo puede leer después, pero en el versículo número 5 y en el versículo número 6, miremos lo que nos dice. En Levíticos capítulo, gloria a Dios, 16, verso 5 y verso 6. ¿Qué nos dice el verso 5? Dice, para el perdón de sus propios pecados y por el pecado de su familia. Ojo y oído. Ojo y oído. El verso nos comienza diciendo, para el perdón de su propio pecado, incluyendo al sacerdote, ¿ok? Y por el pecado de su familia, Aarón me preparará un ternero. Pero mire lo que dice después. Pero el pecado de los israelitas, ¿quién? El pecado de los israelitas me presentará 2 chivos y un carnero que los israelitas mismos le entregarán. Quemarán el carnero en mi honor. En mi honor. Interesante. Todo esto era una ceremonia completa. Pero ahí se tenía que dar un cordero. En toda esa ceremonia, en todo el capítulo, cuando tú lo estudias completamente, te vas a dar cuenta que eso se tenía que hacer solamente una vez por año. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Y de cuánto tenía que ser el cordero? De un año, no más. No se podía pasar del año, porque tenía que cumplir con todos estos requisitos. Gloria al Señor. Ya después ahí mismo, en el capítulo 16, ya encontramos las ofrendas individuales y después de las ofrendas individuales encontramos las responsabilidades de un sacerdote, gloria al Señor, y que el sacerdote era la persona que tenía que restaurar la relación del pueblo con Dios. ¿Por medio de qué? De ese sacrificio. Por medio de ese único sacrificio, una vez por año, había una relación restaurada. Se restauraba una vez más la relación de Dios con el pueblo. Gloria al Señor. ¿Y qué hacía? Limpiaba todos los pecados que habían cometido. Gloria al Señor. Por eso era ese cordero de un año. Una vez por año se tenía que hacer ese sacrificio. Una vez por año se tenía que perdonar al pueblo completamente. Gloria a Dios. ¿Y cómo se cumple todo esto? Gloria a Dios en el sentido espiritual. Pues ahí se cumplió. Ahí se cumplió con Jesús. Gloria a Dios. Él tenía que cumplir todas esas cosas. Gloria a Dios. Tenía que pasar todo ese proceso. Gloria al Señor. Pero no solamente Éxodo capítulo 12 nos hablaba de eso, pero también nos había dicho que tenía que ser un macho. Cuando yo estaba dando este estudio a mi familia y se lo estaba enseñando a mis hijos, mi hija siempre tiene preguntas interesantes. Una de las preguntas que ella hacía, ¿y por qué tenía que ser macho? Muy bien, pues vamos a decir, ¿por qué tenía que ser macho? Gloria a Dios. ¿Por qué tenía que ser macho? Miremos lo que nos dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a ver por qué esto es interesante. Vamos a escudriñarlo un poquito. Porque esa pregunta que mi hija me hizo, gloria a Dios, no es una pregunta que solamente es pregunta por preguntar. Hay un entendimiento. Se tenía que cumplir. Éxodo capítulo 12. Cristo tenía que cumplir con todo, absolutamente con todo lo que la escritura estaba pidiendo. Lo que Dios pidió en Éxodo capítulo 12 a su pueblo, Jesucristo tenía que cumplirlo al 100%. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Miremos lo que nos dice. Gloria a Dios. Dice el verso 12. El primer pecado en el mundo
Cuando el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de ¿quién? De Adán. Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. La culpabilidad, ¿sobre quién se cargó? Sobre un hombre. ¿No es interesante que aunque verdaderamente la que había faltado había sido Eva primeramente, pero Dios puso la responsabilidad y la carga del pecado sobre un hombre? ¿Por qué? ¿Sobre un hombre? Porque si él la ponía sobre un hombre, en Éxodo capítulo 12 tenía que ser un macho, no podía ser una hembra. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque había sido Adán el que había sido, Dios lo había responsabilizado. Dios responsabiliza a Adán y que era Adán un macho, no era una hembra. Cuando se trata del sacrificio de la primera Pascua, ¿a quién se tenía que buscar? A un macho. Por eso Dios hace el mandamiento divino que tenía que ser un macho, porque anteriormente había sido un macho el que él había responsabilizado. Pero no solamente esto, gloria al Señor. Ahí solamente, gloria al Señor, miramos que hay un cumplimiento. Pero ¿qué nos dice Primera de Timoteo? ¿Qué nos dice Primera de Timoteo, capítulo 2? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 12 al 14. En Primera de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 12 al 14. Mire cómo todo esto se va engranando. Y por eso no solamente se debe de estudiar la escritura en la superficie, se debe de escudriñar y escudriñar y escudriñar para que todo esto se vaya uniendo. Esto de la Pascua no es algo superficial, es algo literal y también hay mucha simbología en ello. Pero como dije antes, para poder llegar a entender lo espiritual, tenemos que cumplir las cosas literalmente. Gloria a Dios. Eso lo expliqué en mis últimas lecciones. Así que yo le pido a usted, gloria al Señor, que ponga y entienda que cada vez que Dios daba un mandamiento, el mandamiento era literal, se tenía que cumplir literalmente. Pero detrás de ese mandamiento que se tiene que cumplir literalmente, hay una gran enseñanza, la parte espiritual de todo. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12 al 14, mire lo que nos dice. Dice el verso 12, y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia y que les den órdenes a los hombres, porque Dios creó primero ¿a quién? A Adán y después a Eva. Además, Adán no fue el engañado por Satanás, sino Eva. Y cuando Eva fue engañada, pecó. Pero ¿a quién responsabilizó Dios? Aquí con claridad nos está diciendo, gloria a Dios, que aunque Eva fue la que pecó, responsabilizó ¿a quién? A un varón, a un hombre, a un macho. Gloria a Dios. Sí, a un macho. Entonces, ¿qué necesitaba? Necesitaba pagar ¿quién? Un macho. Gloria a Dios. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 5, pero esta vez lo voy a llevar al versículo 17 y al versículo 19. Romano capítulo 5, versículo 17 y versículo 19. Vayamos todos para allá. ¿Qué le parece? Romanos 5, 17 al 19. Romanos 5, verso 17 al 19. Muy bien, ahí está. Dice, si por el pecado de Adán, ponga atención, si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida. Pues Dios nos ama
y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Verso 18. Por el pecado de Adán, quien un macho, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo, quien un macho, que murió por nosotros, Dios nos declara inocente, bendito sea el Señor, y nos da la vida eterna. Verso 19. O sea, que la desobediencia de uno solo, un macho, hizo que muchos desobedeciéramos. Pero la obediencia de Jesús, un macho, Dios declaró inocente a muchos. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Lo podemos ver con claridad. Lo está viendo, mi amado hermano. Gloria al Señor. ¿Cómo fue el cumplimiento? ¿Por qué tenía que ser uno? ¿Y por qué tenía que ser uno por familia? ¿Y por qué tenía que ser un macho? Ahora estoy seguro que mi hija lo va a comprender con claridad. Gloria a Dios. No es que Dios sea machista. Escúcheme, todos sabemos que Dios no es así, sino que Dios siempre tiene una forma de tratar las cosas. Y Dios tiene perfección en todo lo que hace. Recuerde que Dios nos dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dice el Señor. Porque el pensamiento más grande del hombre, obviamente, es el más pequeño de Dios. Y el pensamiento más grande del hombre siempre será el más pequeño de Dios. Bendigo al Señor. Bendigo al Señor porque todo esto se completa, porque todo esto se entiende, porque todo esto se manifiesta. Todo tenía que cumplirse. Gloria al Señor. Espiritualmente todo esto tenía que quedar puesto, tenía que quedar, hermano, completamente con perfección. Y eso fue lo que Dios hizo. Dios instituyó la Pascua una vez más. La primera Pascua en Éxodo capítulo 12. Y todas esas repeticiones, y todas esas veces que ellos estaban comiendo, y todas esas veces que ellos estaban celebrando, y todas esas veces que ellos estaban declarando la libertad, y todas esas veces que ellos estaban comiendo el cordero, y todas esas veces que ellos estaban comiendo el pan sin levadura, y todas esas veces que ellos estaban comiendo las hierbas amargas, todo eso en lo físico se tenía que hacer. ¿Para qué? Para que cuando llegara el cumplimiento, gloria a Dios, la relación fuera perfecta. Para que cuando llegara el cumplimiento pudieran ver con claridad aquellos en el que el entendimiento estaba siendo abierto. Para otros, el entendimiento les fue cerrado. ¿Para qué dice la Escritura? Para que todos nosotros llegáramos a recibir la salvación de ese Cordero Pascual. Gloria a Dios. Sin menospreciar y obedecer el acto físico, ahora lo podemos entender con claridad, pero sin fallar al mandamiento escrito. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, espero que hayamos disfrutado todo esto. Aunque hoy les di muchas escrituras y hoy les di más escritura de lo que pude haberles explicado, porque la escritura en este caso se iba a explicar sola cuando ya se había entendido con claridad Éxodo capítulo 12, la primera Pascua. Ahora tú lo puedes ver con claridad, ¿sabes por qué? Porque lo habías entendido claramente desde la perspectiva de la primera Pascua y desde el primer mandamiento. Ahora todo esto a ti se te hace bien fácil entenderlo y sin ninguna duda puedes no solamente entenderlo, pero cumplirlo en Cristo Jesús. Más adelante vamos a ver otras cosas súper interesantes que hoy, a causa del tiempo, ya no puedo compartirlas con ustedes. Así que, mis amados hermanos, me gustaría hacer una oración. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si todos nosotros inclinamos nuestro rostro? Y todos nosotros en este momento, gloria al Señor, vamos al trono de Dios. Yo le pido que todos los que están escuchándome, todos los que pueden estarme viendo, pudieran inclinar su rostro, porque vamos a ir al trono de Dios. Vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias a Dios por cada uno de esos cumplimientos que Él hizo.
Cierra tus ojos donde tú te encuentras. Padre amado, Rey de la gloria, bendito Dios, te doy las gracias, Señor, por tu primera Pascua. Te doy las gracias, Señor, porque todo lo que tú instituiste en tu palabra, Señor, lo hiciste en perfección. No hay ninguna falla en tu mandamiento. No había ninguna falta en lo que le pusiste a hacer a tu pueblo repetidamente. Y hasta ahora, Señor bendito Dios, lo han cumplido. Señor, ¿para qué? Para que pudieran entender, gloria al Señor, que cuando ese Cordero Pascual viniera, pudieran identificar. Pero ¿qué pasa? La gente religiosa no lo va a poder hacer. La gente religiosa no lo va a poder ver. La gente religiosa se va a cegar, gloria al Señor, a sus entendimientos antiguos y religiosos. Señor, pero tú estás despertando un pueblo. Tú estás despertando, Señor, a personas que pueden verlo con claridad y pueden decir, Señor, yo lo entiendo ahora. Ahora lo veo claro. Bendito sea el Señor. Bendita sea la Pascua. Gloria al Señor. Bendito sea mi Cristo Jesús, que cumplió con cada uno de ellos. Desde el principio de Éxodo capítulo 12, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5. Cada uno de esos versos los fue cumpliendo uno por uno. ¿Para qué? No para violar el mandamiento, sino para cumplir con los requisitos. Usted y yo tenemos que entender que Cristo Jesús tenía que cumplir los requisitos del Padre. Cristo Jesús tenía que cumplir los requisitos del Padre. Él no vino a quitar las cosas del Padre. Él vino a cumplir las cosas del Padre. No te equivoques. Gloria al Señor. Él no vino a quitar. Él vino a cumplir. Señor, bendice a mis hermanos. Señor, que tu palabra haya enriquecido, bendito Dios, sus corazones. Bendito Dios, que crezcan, Señor, no solamente en estatura, pero en sabiduría, como tu palabra lo dice. Es mi anhelo y el tuyo, Padre, poner tus mandamientos en sus mentes y en sus corazones. Tú lo dijiste, tú lo declaraste. Tú dijiste que el nuevo pacto sería que pondrías, Señor, tus mandamientos y tus leyes, ¿a dónde? En el pensamiento. ¿Y a dónde? Y en el corazón, para que ellos lo cumplieran. Y yo sé, Señor, que cuando tu palabra sale de tu boca y la pones en la boca de tus siervos, aquellos que son tus ovejas, escuchan. Tú lo dijiste, mis ovejas me oyen. Mis ovejas me oyen, escuchan mi voz y me obedecen y me siguen. Bendito Dios, está ese remanente que tú estás llamando. Tú estás llamando a esa gente de cada nación, de cada pueblo, de cada ciudad, de cada lengua, y los estás llamando, bendito Dios, y estás convirtiendo sus corazones para que te sirvan completamente, ya no de una manera religiosa, Señor, sino de una manera de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus escrituras, de acuerdo a lo que esté escrito, no quitando ni agregando, ni removiendo. Bendito Dios. Señor, tu escritura está clara, bendito Dios. Bendice a cada uno de tus hijos, que la revelación continúe viniendo a sus vidas, que ellos sigan, Señor, llenándose de tu palabra. Desde el más chico en su casa hasta el más joven, desde el más joven al adulto, del adulto al anciano, que todos reciban tu palabra, Señor. Y bendito seas tú, mi Cristo Jesús, que cumpliste, bendito Dios, con esos requisitos. Señor, te pido en el nombre de Jesús que no permitas que nadie arrebate tu palabra, que no permitas, Señor, que nada robe la semilla que ha sido sembrada. Y yo declaro, Señor bendito Dios, tierra fértil. Yo declaro, Señor bendito Dios, terreno que produzcan, Señor, al 70, Señor bendito Dios, al 100 y al 120. Yo se lo pido en su nombre, mi Cristo Jesús. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo, Señor nuestro. Amén. Dios te bendiga, mi amado. En este momento, una vez más, soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California. Ven y visítanos.
No te olvides de cuando estés viendo nuestros videos. Gloria al Señor. Compártelos, compártelos, compártelos. Y no te olvides de darme un like. Te lo pido en el amor de Cristo. Hasta la próxima, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Bendiciones. Bye. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.